Buenas tardes, amigas y amigos de Cántaro Noticias. Nos encontramos vía telefónica con Agustín de la Rosa Charcas. ¿Cómo estás, ingeniero? Pues bien, analizando pues lo que acaba de pasar ante los ojos no solamente de la militancia del movimiento de Morena, sino a los ojos de pues, todo el país, ¿no? Entonces, te podría decir que pues, quisiera estar contento, decirte que fue una jornada exitosa desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la ética política, pero pues por desfortuna lo que vimos fue algo pues lamentable, ¿no? Sí. Bueno, mira, que yo lo que creo es que desde el punto de vista conceptual, Morena es el partido que tiene el compromiso de estar sin simulaciones empujando la democratización de la vida nacional. Y esto pasa por todos los partidos políticos, pasa por todas las instituciones públicas. Es un partido que tiene un compromiso con el pueblo de México, que le dio masivamente su voto en el 2018 para que la ética política sea el motor de las instituciones públicas, porque precisamente en eso se basó, en eso se centró el triunfo, porque el pueblo de México pues estaba hasta el gorro de tanta corrupción, de tanta antidemocracia, de tanto autoritarismo. Entonces, Morena estaba llamada a ser pues quien encabezara esa renovación, esa reestructuración de la vida pública nacional. Bueno, pero pues lo que hemos visto es que Morena, los hechos, y ahí pues eso es ante los hechos, pues qué argumento puedes tú esgrimir, que es lo que se ha tenido, pues un instrumento político que ha sido avasallado por decisiones autoritarias, no tiene vida democrática, tiene ya 5 o 6 años que debieron de haberse renovado las dirigencias estatales, nacionales, y apenas hasta el día de antier y ayer, pues 30-31 se hizo esta propuesta, este esfuerzo. Y cuando vimos el contenido de la convocatoria, entonces ya nos enfrentamos a una cruda realidad. Si antes teníamos un partido que ni era partido ni era movimiento, porque como partido no funcionó a nivel nacional ni en los estados. ¿Qué te digo? Ustedes, los periodistas, la sociedad, ha sido testigo de que, bueno, no ha habido debate, no ha habido reuniones como el estatuto te lo marca. Y bueno, pues eso genera una inmovilidad democrática dentro del instrumento político del movimiento que es Morena. Ahora se hace una convocatoria para renovar las estructuras, pero se hace a 3 años de la llegada al poder de Morena, ¿no? Desde 2018 a la fecha. Dices tú, oye, pero fíjate que ya Morena ahorita es una fuerza territorial muy importante, es la fuerza más importante en términos de poder. Entonces, no solamente que tienes la presidencia de la República, sino que has avanzado ya en 20 estados de la República y te has constituido como un poder, bueno, pues que es el más fuerte en el ámbito nacional. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que ese poderío, tienes tú ahí gobernadores que en este proceso interno, pues se metieron a operar y se metieron a generar toda la estructura del poder para pues ir controlando de manera muy clara la estructura del partido. Que vimos en San Luis Potosí, para no meterme en otros estados, que es el que conocemos más, porque aquí vivimos, nos ha tocado ver todo el proceso de descomposición ético-político del movimiento, cuando tienes a un gobernador del Verde que es aliado de Mario Delgado y que por todos
todos esos movimientos que hizo. Entonces el señor es gobernador. Entonces vimos cómo operó, no ya la jornada, vimos cómo preparó todo, porque nosotros hemos recorrido gran parte del estado y hemos estado observando cómo las despensas pues, se repartieron por decenas de miles, ¿no? Y se estaba prometiendo la entrega de despensas y de recursos en efectivo, transportes, el que fuera necesario, pues para que pues, votaran el 31 por un candidato a la consejería que se les diría en su momento. Eso es lo que nosotros estuvimos recogiendo previo al proceso electoral interno de Morena. Pero todo estuvo orquestado porque la convocatoria pues así lo permitió, ¿no? Entonces vimos aquí en la lista de los consejeros que fue palomeada por la cúpula del partido, pues hombre, es un sinnúmero de servidores públicos de la Secretaría del Bienestar, del gobierno del Estado, y también de manera autoritaria eliminados, simplemente no fueron afectados como participantes. Te hablo del caso, por ejemplo, del compañero Rogel del Rosal, su compañera Rosita, pues no aparecieron, pero sí aparecieron periodistas con una profunda trayectoria de corrupción, como alcaldes de Gilitla, y hay un número impresionante de periodistas que fueron afectados como consejeros. El caso nuestro, no porque sea importante, pero me parece a mí que pues cumplíamos con pues los requisitos. Primero, pues estoy afiliado a Morena, aparezco en el padrón del INE, ese padrón reducido, pero es el único padrón oficial que se tenía. Ahí estoy, como militante de Morena. Tenemos acreditado pues nuestra trayectoria dentro de las luchas progresistas y simplemente pues nos desaparecieron. Y así como no nos dieron la oportunidad de ir a la masacre que estaba ya diseñada desde la cúpula central, porque esto se orquestó en un acuerdo popular entre la Dirección Nacional de Morena, Mario Delgado y Citlali, con la Secretaría del Bienestar en cada estado de la República y los gobernadores en donde se tenía ya el poder. Es el caso de San Luis Potosí. Entonces, ¿qué vimos aquí en el caso nuestro en el domingo? Bueno, pues vimos, pues todo el mundo lo vimos, hombre, pues una carrera infame, y mujeres de la tercera edad, de veras a mí en lo personal da coraje como mujeres, hombres en silla de ruedas, con andaderas, con bastones, pasaron horas y horas en la plaza de Fundadores en San Miguelito, y así tenemos el reporte en los 7 distritos. El acarreo fue brutal, o sea, fue avasallante. Entonces, no es cierto que se dio nada más en unas cuantas espacios de la República Mexicana este acarreo. No. Aquí en San Luis Potosí fue en todos los distritos, absolutamente en todos los distritos. Entonces, ¿qué posibilidades tienes tú como militante de Morena cuando te organizas para ir a elegir a tus consejeros, cuando tú no tienes recursos para poner un camión, para moverte? Estuvimos viendo compañeros que hicieron un esfuerzo muy grande, se cooperaron para camionetas, para carros, y daban 1 o 2 vueltas, ¿no?, cuando se daban las condiciones, pero estuvieron en sus recursos. Y por el otro lado, vimos que les pusieron centenares de camiones, taxis, infinidad de taxis, ¿no?, operando y dándoles recursos económicos. Yo fui testigo de un diálogo ahí, porque pues, en la Plaza de Fundadores, cuando pasé a ver el espectáculo grotesco, a unos 2 pasos de mí estaban 2 operadores subiendo a personas de tercera al taxi, y pues ahí escuché el diálogo que tenía, el diálogo de cínicos que tenían, en donde estaban diciéndoles que a donde nos iban a llevar les iban a dar el aporte económico. Bueno, ¿qué puede hacer la militancia en esos términos? La militancia de Morena, la militancia que ha estado fiel al movimiento y sigue fiel al movimiento, luchando, esforzándose porque la esperanza no se nos diluya tan rápido, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puedes competir
contra el recurso federal. Porque los servidores de la nación son entes públicos que están sufragados con el recurso público. Los camiones que los pagó fueron centenares de camiones, ¿no? Centenares de camiones de los que se movieron. ¿De dónde salió ese dinero? ¿No? Los taxis, ¿quién pagó todos esos centenares de taxis que se murieron por todo el estado? Entonces, ¿cómo competir ante una elección de estado? Que eso es lo que nosotros vimos en San Luis Potosí. Imposible. Imposible. Yo no entiendo cómo la estupidez de, por ejemplo, dejarnos fuera de las listas, pues cómo íbamos a competir nosotros contra pues ese espectáculo que dieron, esa demostración de repudio a los municipios, porque el estatuto prohíbe eso. Eso es una inmoralidad. Eso no tiene nada que ver con la ética política que los principios nos mandatan. Pero a estas alturas entendemos que quienes asumimos la defensa del estatuto, de los principios y del programa de nuestro partido, pues somos entes subversivos, radicales, ¿no? Y gentes que no estamos en nuestros cinco cabales. Ya lo que están diciéndonos desde las altas esferas de la política nacional es que tenemos que entender que el partido es la Secretaría del Bienestar y de los gobernadores, ¿no? Que esas son las estructuras electorales que se van a echar a andar y que el partido simplemente pues es un instrumento, es una franquicia que no va a tener vida política de debate, de discusión, sino que están llegando ahí gentes, como es el caso de San Luis Potosí, gentes del Partido Verde, gentes de la Secretaría del Bienestar que también está infiltrada por un mundo de gentes del PRI, ¿no? Y no porque sean del PRI, sino por las trayectorias. ¿Qué le puedes decir de los Arriola, por ejemplo, no? Tienen una trayectoria de enorme corrupción y están operando. Los principales operadores de la Secretaría son los Arriola. Toda la familia está ahí, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, nosotros pensamos, y esa propuesta la hemos hecho y la vamos a seguir planteando, para empujar una convención estatal morenista, ¿no? La idea, pienso yo, que nosotros no podemos arriar banderas. El movimiento emergió de las entrañas del pueblo. Estamos viendo de manera muy lamentable cómo cuadros del PRI corrupto, del panismo y sobre todo del corruptísimo Partido Verde, de la mafia de la gallardía, bueno, pues están en el control político del movimiento. Yo les he advertido a la cúpula nacional que ya tiene la mafia de la gallardía el control del PP, el control del Partido Verde, y ya le generaron las condiciones para una porción importante de poder dentro de Morena. Este señor va a estar controlando la estructura política de la alianza, ¿no? Y también he dicho, se van a reír, nos vamos a reír, todo el mundo, de los cacicazgos que representaron para la historia, para los potosinos, Gonzalo de Santos, Cedillo y Carlos Longitud Barrios, porque este cacicazgo que está consolidándose con el apoyo de la 4T es muchísimo más violento y peligroso que esos cacicazgos que te señalo. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, vamos a seguir organizándonos, pero tenemos que generar una coordinación política de carácter estatal, que seamos capaces de entrar al debate de nivel. No podemos estar lambiéndonos las heridas, y mucho menos estar quejándonos de esto y del otro. No, hay que entender la realidad. Es un avasallamiento. A nadie puede tener contento solamente a los corruptos y a los autoritarios y antidemocráticos pueden estar festejando ese triunfo, entre comillas, que fue producto del acarreo de los recursos públicos, federales y estatales. Entonces, la visión que tenemos es esa. No nos queda más que seguir luchando para que la esperanza no se diluya de manera tan grave como está pasando en estos momentos, ¿no? Sí, Agustín, ¿van a impugnar? Sí, hay una serie de impugnaciones. Están lloviendo las impugnaciones a nivel nacional. Así se está pues, llevando todo
lo que se tuvo aquí en San Luis para que pues se eche para abajo este cochinero, ¿no? Al menos en San Luis Potosí, los 7 distritos, fue una verdadera acarreo grotesco, compra de voluntades. Fue algo que nadie se las cree, hombre, que de repente haya salido el fervor cívico de los militantes de Morena y por miles y miles y miles acudieron. No, hombre, ese argumento no resiste el menor análisis. Pues somos testigos de todo el acarreo, hombre. Te repito, muchos compañeros pudieron moverse con los recursos, son militantes de Morena, pero no tuvieron posibilidades de moverse porque pues hasta a lo que humanamente ellos pudieron hacer, se acudieron, ¿no? Pero pues ante este avasalamiento, pues obviamente dicen, pues ¿qué hacemos aquí, no? ¿Para qué venimos a votar? Pues esto es es un circo, ¿no? Es una pantomima, ya está todo fraguado, ya está todo enseñado. Entonces sí, se va a impugnar pero lo más importante es que nosotros sigamos luchando, ¿no? Sigamos organizándonos, ¿no? Muchas gracias, Agustín de la Rosa Charcas. ¿Algo más que quieras agregar? No, al contrario, gracias a ti, y pues decir que a los militantes del movimiento, que no bajemos la guardia, que elevemos la mira en términos políticos y que nos metamos de lleno al debate del Estado, al debate de la vida política nacional, de manera con una buena capacidad de análisis y de propuestas, sobre todo para los reales problemas que tenemos en nuestro Estado, ¿no? Muchas gracias.